es solamente de un factor, el número de tratamientos será el mismo que el número de niveles de ese factor. Se hará entonces distinto el cálculo si el experimento es ya multifactorial, en el cual entonces se tomarán los niveles de cada factor y se multiplicarán y así saldrá entonces el número de tratamientos. Dentro de los tratamientos existen los controles, por eso se llaman tratamientos controles o tratamiento control. Dentro de eso, muchachos, la definición, les dije en la clase pasada que sonaba boba, pero que esa era la correcta. Realmente el control, por lo menos absoluto, debe ser igual al tratamiento sin el tratamiento per se, para que lógicamente uno después con las pruebas estadísticas pueda asignar efectos. También entonces les decía que habían contrastes en los controles, a unos los llamamos positivos, otros negativos, y que eso dependía de lo que, pues de su hipótesis y de lo que usted quería demostrar. Control positivo muestra entonces lo que usted desea, en este caso, ¿cierto? Muestra el efecto que quiere usted entonces evidenciar. El control negativo generalmente no lo tiene que mostrar. Es así también que el control absoluto a veces también se puede utilizar como control negativo si es algo, ¿cierto?, contrario al efecto que se quiere entonces evaluar. Ahora sí pasemos. Déjame por acá. Ejemplos de tratamientos, niveles y controles, pues esto es del libro, que es muy sencillo. Digamos que vamos a montar un experimento en donde se varíen las fuentes de nitrógeno para evaluar el fitness de un microorganismo o las fuentes, ¿cierto? O la fuente de fósforo. Tanto nitrógeno como fósforo que están en estas dos tablas se manipulan en unidades experimentales que pueden ser cajas de Petri, tubos de ensayo, el Erlanger, etc. Y se empiezan entonces a variar las concentraciones. Este sería entonces el factor y cada una de las concentraciones se llaman niveles. En este caso, si tengo 4 niveles, tendría entonces 4 tratamientos. Y este 10 que ven acá es el número de réplicas que uno está entonces reproduciendo de cierta manera. Lo mismo para el fósforo, entonces un factor fósforo y cada uno de los niveles, que son las dosis o concentraciones que se van a manipular con el número de replicaciones que tiene cada una sobre unidades experimentales, ya que esos tratamientos se deben replicar generalmente. Eso es lo que llamamos entonces experimentos de una sola vía o también llamados unifactoriales. Si quiero evaluar nitrógeno y si quiero evaluar fósforo, pero pues por separado. Pero yo también puedo tener ensayos en donde yo quiera evaluar la combinación o la mezcla, la relación que tienen los diferentes niveles de un factor con los niveles del otro. Si bien recuerdan, estos experimentos se llaman experimentos en arreglo factorial y como lo ven acá, es tomar cada dosis de los dos factores en este caso y interactuarla, ¿cierto? Entonces decir cuántos van a tener este nivel de este factor y este nivel de este. Entonces se une acá en la tabla. ¿Cuántos tendrán este y este? Si ustedes ven, ya entonces, si yo tengo 4 niveles acá solitos y 4 niveles acá, si yo los multiplico, esto generalmente da 16, sería el número de tratamientos que me podría dar en interacción. ¿Listo? Con respecto a los tipos de variables, recuerden que ellas son características que uno observa o mide sobre las unidades experimentales y se destacan es porque la variable pues, tiene una variación, tiene una dispersión generalmente, tiene un error, ya sea porque puede ser más error aleatorio o error sistemático. Las variables tienen una naturaleza y la naturaleza es la que uno utiliza para hacer analítica después de datos ecológicos o de cualquier tipo de datos realmente. Son dos, naturaleza cuantitativa, naturaleza cualitativa, y cada una se divide también en dos o a veces, dependiendo del texto, hasta en 3. En las cuantitativas tenemos entonces las variables continuas, las cuales entonces tienen una escala de medida y generalmente uno puede utilizar aparatos de medición para tomar esa variable. En cambio, las discretas son conteos. Las dos son supremamente trabajadas en microbiología. Y con respecto entonces a las cualitativas, se dividen en ordinales y nominales. Ordinales son niveles o estratificaciones, y nominales, es decir, es este o este, ¿cierto? Colocar entonces una categoría muy implícita dentro de la clasificación que uno quiere. Este texto, que es
me parece bacano y con él pues también he enseñado algo de estadística a microbiólogos y biólogos. Nos muestra, ponemos con dibujitos, qué significan cada una de las variables, expresando primero las de la izquierda, que son las cualitativas, ¿no? Y las cuantitativas en la derecha, ¿no? Entonces vemos en continuas y discretas. Miren entonces, más o menos, entonces la altura, el peso, en continua, se utiliza un aparato, tiene un rango. Las discretas son observaciones que entonces están contando 1, 2, 3, 4, 5 unidades formadoras de colonia, unidades formadoras de placa, número más probable, etc. Nominales, entonces, descripciones, sin organizar. Las ordinales, entonces, organiza las descripciones. Y muchas veces, dentro de las ordinales, se utilizan entonces las binarias, hablando principalmente de dos categorías. Como les digo, depende del libro, pueden encontrar 2 o 3. En microbiología, ¿cómo se divide esto? Bueno, especialmente en ciencias biológicas, aquí hay algunos ejemplos, ¿cierto? De variables cuantitativas continuas, pues la concentración es un ejemplo, todas las medidas de concentración, pH, altura, conductividad, etc. En las discretas, conteos, cualquier tipo de conteo. Esas son unidades discretas, de las cuales les voy a hablar mucho, pues si llegamos al tema algún día, sobre microbiomas, uno analiza eso, unidades discretas, estás contando un taxa, 2 taxas, 3 taxas, entonces es de conteos. Entonces yo aplico una estadística muy particular. Ya con respecto a los cualitativos, miren acá, por ejemplo, las ordinales nos hablan del genotipo, o las nominales, incluyendo, de pronto ahorita me confundí, también pueden ser denominales, pueden salir las binomiales. Me disculpan si ahorita les digo que era de las ordinales, no es así. Que puede ser entonces esta o esta droga, ¿cierto? Sí o no, etcétera. Como por ejemplo, esta que nos ponen acá de medicamentos. Entonces, todas ellas tienen representación en microbiología. Y en ecología, pues muchas de ellas sí se expresan, pero a veces las utilizamos como variables explicativas para explicar el comportamiento de unidades discretas, en las cuales se da la composición microbiana, o sea, lo que analicemos de microbiomas, tanto sean genes como tal, o taxas, con diferentes rangos taxonómicos. Ahora, las variables no solamente se dividen o su naturaleza son de que son cuantitativas o cualitativas, eso es demasiado importante, sino que también tiene una relación causa-efecto, así como las hipótesis. Cuando tienen esta relación causal, ¿cierto? Que una causa da un efecto. A las variables de causa las podemos denominar variables manipuladas o también variables independientes, acuérdense de eso. Ya las variables de efecto son eso lo que estamos midiendo y también se les llama variable respuesta o variable dependiente. Aquí, en este cuadrito de abajo, están como los diferentes sinónimos que uno utiliza en diseño experimental y bioestadística para hablar de ese tipo de variables. De hecho, aquí están trocadas. La variable dependiente va por acá, todo está aquí, ¿no? Y la independiente está acá, sí. El cuadrito está trocado con respecto a este otro cuadro. Bueno, resulta que las variables de causa y cuál más. Perdón, Marlene, volví a repetir que no te escuché bien. Qué pena, profe, ¿me puede decir? ¿Son variables de causa y cuál más? Y de efecto. O sea, es otra Gracias. clasificación de variables. Entonces, la variable de causa, que es la que yo manipulo, listo, lo que se llama factor con diferentes niveles, eso se denomina variable independiente, o también se le llama la X, o variable manipulada, o variable explicativa, etc. Como en teoría, si yo manipulo algo es porque pienso que tiene un efecto en cuestión del estudio de la vida microbiana. A eso la llamo variable respuesta, las variables de efecto. También se conoce como la Y o variable dependiente. O sea, tienen varios sinónimos. Muchachos, cada una de esas variables, tanto independientes como dependientes, pueden ser de dos naturalezas. Pueden ser cuantitativas o cualitativas con sus subdivisiones. Entonces hay que tenerlo bastante claro. ¿Y esto por qué? Ya les voy a explicar por qué. Bueno, también hay algo en cuestión de razonamiento experimental y de asignación de lógica causal, o sea, asignación de causalidad,
que a veces, pues esto no es que haya siempre una relación causal entre la causa y el efecto, ¿cierto? Es que yo manipulo los antibióticos, entonces voy a generar resistencia. Eso no es tan así. Parece ser que los fenómenos observables, no parece ser, eso lo sabemos, los fenómenos naturales son multicausales y puede ser que hayan diferentes tipos de causas que estén afectando. No solamente la causa directa como esta, la que la vemos acá, ¿no? Hay una causa directa, se manipula y la respuesta es con base en la manipulación. Parece ser que hay otras variables que pueden mediar, que están como metidas acá, mírenlo, para que haya una respuesta. A eso lo llamamos variable mediadora. Pero puede hacer otra variable que esté moderando, se llama moderadora, la respuesta de la variable de efecto. O sea, en esta está como metida, o sea, se tiene que dar para que se dé. Pero la primera causa es esta. Esta activa esta y después va esta. En cambio, esta tiene una relación causal más directa, pero esta está fluctuándola de cierta manera. Y eso es lo que generalmente puede estar ocurriendo, no solamente con una, sino con varias. Ahora, los tipos de variables son supremamente importantes porque me permiten saber qué analítica debo entonces realizar. Eso tal vez también lo recuerden de su bioestadística y diseño experimental. Esto es un cuadrito, yo lo tengo pues resumido para saber qué tipo de análisis uno hace y todos se ejecutan también en ecología y en cualquier otro tipo de ciencia experimental. Es entonces mirar la relación que hay en la parte de arriba, mírenla acá, que es la variable independiente. Eso quiere decir que es la variable de causa, la que yo estoy manipulando. Y la variable respuesta, que es la variable de efecto. Entonces siempre relación causa-efecto. Ese es como el truquito. Ahora, miren que cada una se divide en dos naturalezas. Categórica o continua, pero esa continua también puede ser discreta, digámosla más bien cuantitativa. Lo mismo la variable respuesta, categórica o cuantitativa. Esto ya sea continua o discreta. Si ustedes ven entonces, si empiezan a cruzar los tipos de datos que tienen, saben que si tienen una variable independiente categórica y otra variable respuesta categórica, uno construye tablas de contingencia y hace un chip cuadrado. ¿Cuál es una prueba de hipótesis? Uno también puede tener una variable independiente continua y otra categórica y hace regresión logística. Este de acá, que se llama Probit, es un tipo de regresión logística que trabaja con variables binomiales y me ayuda a reconstruir o a modelar el comportamiento que tienen algunos medicamentos, especialmente antimicrobianos o antiparasitarios, para calcular dosis letal 50 y dosis letal 90. Entonces, aquí puedo utilizar una regresión logística. También entonces, si yo tengo dos variables de naturaleza cuantitativa, puedo hacer regresión lineal simple o puedo correr correlaciones, ¿cierto? Ya sea Spearman, Kendall o Pearson o todas las otras pues que hay. Y por último, que es como la prueba reina dentro de los análisis estadísticos, es cuando tienes una variable de causa que la puedes categorizar, que es cualitativa, y que la respuesta es cuantitativa. Aclaro que este cuadro solamente está realizado para experimentos unifactoriales y en este caso univariados. Univariado, recuerden que es solo una variable respuesta. Solamente analizo una variable respuesta, una única. Multivariado ya va a ser distinto y en un momento se los voy entonces a medio explicar porque ese va a ser otro capítulo, otra clase. ¿Cuál será necesaria para que entiendan cómo entonces en leer más que todo y comprender los análisis de los microbiomas que son tan importantes hoy en ecología? Vuelvo y retomo, entonces en esta parte del cuadro, si ustedes ven que tienen una variable categórica con diferentes niveles, pero esa variable es de causa, o sea, independiente, y tiene una variable respuesta cuantitativa, porque recuerden que el análisis es univariado. Yo mido unos supuestos, ¿cierto?, sobre esa variable. Esto de hecho no es sobre esa variable neta, sino que yo extraigo algo que se llaman residuales, un modelo lineal, y esos residuos, esto yo mido unos supuestos. Aquí solamente me está mostrando la normalidad de los residuos, para que los errores se comporten con una distribución normal, eso es lo que me está midiendo. Lo mide por diferentes
digamos, análisis, algunos son figuras y otros son test, no sé si se acuerdan de Shapiro, que es el que más uno utiliza para medir normalidad. Y ya depende si la normalidad se da, pues yo puedo hacer o ANOVA, si se da, ¿cierto? Y entre otros supuestos, porque son varios. Cuando quiero establecer las diferencias entre varios grupos o entre solo dos grupos, entonces hago una test student. Cuando quiero entonces seguir vía no paramétrica porque no se cumplen los supuestos, entonces hago comparaciones para dos grupos. Esa sería la Ullman-Whitney o Wilcoxon-McWhinney, también se puede entonces denominar, y la que es la que es para varios grupos, que es la homóloga de la ANOVA, se llama Kruskal. Estos siendo los análisis más sencillitos de todos. En cuestión de cuando yo estoy hablando de análisis univariado. Ahora, resulta que en ecología no solamente trabajamos con una sola variable, sino que trabajamos con múltiples variables de respuesta. Cuando eso ocurre, yo debo ir entonces a hacer análisis multivariados. Este cuadro ya no me divide entre variable independiente y variable de respuesta, si es cuantitativa o si es categórica, ya no me interesa, sino es qué número de variables tengo en cuestión de una independiente o una dependiente. La estadística que enseñan en el curso que ustedes ya vieron se centra específicamente acá, en que uno haga análisis univariados. Pueden ser multifactoriales, o sea, tener varios factores, pero casi siempre analizando una sola variable de respuesta. Y yo puedo tener otros tipos de análisis, incluyendo, tal vez vieron regresión múltiple, que yo tenía varias variables independientes y una sola respuesta. Ya utilizaba entonces métodos de selección de variables y podía modelar. Esa también es un tipo de estadística, de hecho, multivariada. Pero las otras, que son estas, que no voy a entrar a explicar hoy, en donde yo tengo varias y varias variables, ¿cierto? Varias independientes, varias respuestas, acá en estos. O puedo tener una independiente y muchas variables respuestas. Ya son entonces algo que se conoce en ecología como análisis multivariados. Y eso entonces hablaremos después, hoy no es la charla para eso. Y entraremos a ver las bases para entender un análisis multivariado. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Me están escuchando? No, profe, ninguna pregunta. Listo, gracias. Bueno, cuarto aspecto fundamental. Cálculo, y me disculpan acá que faltó una tilde, del tamaño muestral. Recuerden muy bien que uno se establece esa pregunta, bueno, ¿cuánto tamaño de la población? Porque no la puedo mostrar toda, ¿cierto? Yo tengo que sacar una muestra, porque después debo mirar a ver cómo evalúo esa muestra para poder volver a decidir sobre la población. Esa es una pregunta fundamental que mucha gente se hace. ¿Cómo funciona la cosa? Miren, muchachos, a partir de una población, sea cual sea, de seres humanos, de animales, de plantas, esto de cajas de Petri, de Erlenmeyer, de tubos de ensayo, desde primero una población, yo saco una muestra que puede ser entonces probabilística o no probabilística, si recuerdan eso. De esa muestra es donde yo ya entonces, esto, tomo datos. Ya tengo mis datos para los análisis. Y aquí es donde ejecuto los diseños experimentales o muestrales, acá, en esta parte. Esta parte de acá, en donde yo cojo de una población y saco una muestra, esto se llama deducción, que es un método inferencial de la lógica y que realmente te ayuda entonces a hacer conclusiones a partir de algo general que pasa, algo particular. Y así es que se aplica. Entonces, de una población pues, gigante que yo tengo o que puedo mostrar, pues yo solamente voy a sacar una muestra porque no puedo mostrarla toda, ¿cierto? No me da la vida y sería muy complicado. A partir tengo estos datos y si yo cojo y describo la muestra, la organizo, empiezo a sacar descriptores como tendencia central, posicionamiento, dispersión y frecuencia. Yo estoy haciendo analítica, ¿cierto? Analítica descriptiva o estadística descriptiva. Pero si yo a partir de esos datos aplico estadística inferencial,
como las pruebas que acabamos de ver en el cuadrito del univariado, dependiendo de los tipos de variables que yo tenga, yo voy a poder inferir otra vez sobre la población y partir de algo particular hacia lo general. Eso se llama inducción. Así funciona la ciencia hoy en día. Esto se llama un método hipotético deductivo. Y la estadística, pues obviamente está acá metida. Entonces, ecología, que tiene un pensamiento más poblacional que tal vez otras áreas dentro de la microbiología, sí que utiliza, digamos, este paradigma que tiene la ciencia, de estudiarla de esta manera. Entonces, las muestras que se saquen, por ejemplo, para analizar microbiomas, tenemos a ver que pues, ocurrió por un método y ese método implicaba inferencia deductiva, inferencia inductiva, y que eso fue lo que te permitió esa inducción generar conclusiones sobre la población en total acerca de microorganismos. ¿Cuántos entonces individuos son necesarios tomar como muestra? De las preguntas más frecuentes que le hacen a uno cuando trabaja en estadística, hay formas de calcularlo. No sé si se acuerdan que hay calculadoras de tamaño muestral. Se mete el N total, mete entonces el nivel de significancia y mete algo que se llama grado de confianza o intervalo de confianza, que generalmente está al 95%, pero si usted quiere ser entonces más estricto, lo puede colocar al 99%. ¿No? Y el nivel de significancia, pues lo coloca, si es al 95, pues 5%, si es al 99, lo coloca al 1. Entonces ya le calcula la muestra. A veces eso se pasa demasiado. Entonces uno también tiene que mirar el presupuesto que uno tenga y el tiempo. Pero esa es la forma de calcular. De todas formas, el cálculo tiene unos riesgos, y especialmente en epidemiología y en ecología. Es que si es demasiado, ¿cierto? El número, el N, cuando yo empiezo a calcular ese tamaño muestral, eso me va a generar, ¿no?, algo que se llama, entonces si me paso, exceso de poder estadístico, potencia estadística. Recuerden por las clases que el poder o la potencia es entonces la probabilidad que tiene un test de detectar diferencias si realmente existen. Cuando hay demasiado muestreo o se trabaja con algo que se llama pseudoreplicaciones, que ya al final de la clase se los voy a explicar, generalmente se tiende a que se sobreexprese el poder. Hay exceso de poder estadístico. Ese poder estadístico, cuando son demasiadas, esto porque a veces mucho, ¿cierto?, no es más. O más no siempre es mejor, más bien. Esa es la frase. Eso quiere decir que puedes entrar en una zona de riesgo con alta probabilidad que se llama de error tipo 1 o encontrar diferencias donde realmente no existen, también llamado falsos positivos. Y cuando tienes demasiado poquito, esto ya lo mínimo, tu muestreo, puedes con mayor probabilidad tener entonces menor poder estadístico. Lo que te indica que si tienes menor, no detectarás diferencias donde existen y te llevará con mayor probabilidad a el error tipo 2 o los falsos negativos. Entonces el poder tiene una implicación y esa implicación se relaciona directamente con el tamaño que yo debo muestrear. Todo esto no es por capricho, ya se van a dar cuenta que en ecología, por lo menos en la más básica de todas, sin entrar a modelación, es lo que pues, más se utiliza, ¿cierto? ¿Cuál fue el N de este muestreo? Pues vamos a mirar entonces cómo fue, y ese N, ¿qué me quiere decir después cuando ellos estén haciendo pruebas de hipótesis para detectar diferencias entre poblaciones microbianas que estén en este paciente o en este grupo de seres humanos, en este otro grupo? Entonces habrá que tenerlo en cuenta. ¿Tienen alguna pregunta con esta diapositiva? No, profe, todo claro. Listo. Muchas gracias. Bueno. Les pido que si alguna cosa, pues obviamente nos busquen, me escriban. Ustedes saben que siempre estoy dispuesto a dar asesorías. Bueno, muchas veces pues no ha pasado. Y también recuerden un poquito la bioestadística que viene. Pues, que esto es de lo más sencillo, pues, que uno ve en ecología, estoy hablando. Cuando yo tengo esas muestras probabilísticas, se utiliza una función de probabilidad para sacar una muestra de una población, es porque yo pienso
que en una distribución de probabilidad, en este caso, pues casi todo se ajusta a la normal, pero ustedes saben que eso no es así. Yo saco una muestra pensando que hay representatividad y que esa muestra también va a tener un comportamiento parecido a la población, pero con un n menor. Entonces, esto se llama, recuerden cuando yo estudio todo lo de la distribución, ¿no? Se llaman estimación de parámetros. Yo tengo unos parámetros, un intervalo de confianza, un nivel de significancia, una media, una mediana, una moda, un valor Z, etc. Cuando yo miro esos parámetros, pues yo quiero que la muestra que yo saque, y por eso es que utilizo estadística, sea representativa de toda la población. Lo que pasa es, como siempre, hay que juzgar muy bien el tamaño de la muestra y que yo no me esté pasando en cuestión de potencia estadística, que no la esté sobredimensionando o la esté subestimando, porque eso tendrá unas consecuencias en los análisis. O sea, te pueden decir mentiras. Si sobreestimas demasiado, puedes entrar en error tipo 1, falsos positivos. Y si tienes, ¿cierto? Si subestimas la muestra, tienes muy poquitas, puedes entrar en error tipo 2. Entonces, esto es importante. Más que todo es la función de distribución de probabilidad de la población. Pues yo quiero que, de cierta manera, es mi objetivo, que se parezca esa pequeña muestra, que se parezca a todo ese total de la población. Para eso yo puedo hacer varias cosas, especialmente en los muestreos. En los experimentos puede funcionar un poquito distinto, pero en los muestreos, recuerden que yo puedo entonces tener muestreos de tipo probabilístico. Esto, por ejemplo, un aleatorio simple. Entonces, hay un grupo de personas, genero una función de aleatorización en Excel, en la calculadora, donde sea, si manejan SPSS, si manejan R, y ya entonces aleatoriamente se van a seleccionar los sujetos, pero es bajo una función de aleatoriedad. Yo también puedo generar grupos, eso se llaman muestreos estratificados. Grupos, pero usted sabiendo cuáles son las diferencias de antemano, es como si bloqueara. Esto, eso es lo que se le puede llamar blocking a esos estratos. Entonces usted ya después va escogiendo aleatoriamente dentro de cada grupo. Eso se llama muestreo estratificado o puede ser por conglomerados. Los conglomerados es también hacer grupitos, pero esos grupitos están como combinados. Usted no sabe muy bien cómo lo están aleatorizados dentro de cada grupo. Y ya va escogiendo por conglomerado lo que va a muestrar. Como están ya mezclados y aleatorizados en grupos, también como si fuera un bloqueo, ya escoge los grupitos, esos conglomerados que va a mostrar. Eso cuando usted lo quiere hacer de tipo probabilístico, pero resulta que también hay muestreos que no tienen que ser probabilísticos, ni mucho menos. Usted puede hacer por cuotas, un poquito de este, un poquito de este, un poquito de este, y tener consecuencias estadísticas. Muestreos erráticos en donde no se ve muy bien el patrón de muestreo, sino que usted va escogiendo esto de acuerdo a cómo vea la necesidad. Y el conveniencia, que es, bueno, yo también puedo formar grupos, yo creo que así o así o así, y voy cogiendo como yo crea que es. Esto a la conveniencia de responder mi hipótesis. Todos ellos se pueden entonces aplicar en ecología. Lo que uno más ve, muchachos, es en los papers y en las tesis son muestreos de tipo probabilístico. Utilizan toda la estimación de parámetros de una población para decir, bueno, cuántas muestras necesito. Eso en ese caso, entonces, de mostrar unidades experimentales. Hay una forma en ecología que me ayuda a estimar el esfuerzo de muestreo, pero en ecología en cuestión del estudio de la composición microbiana. Como lo ven en la diapositiva, está haciendo unas curvas que se llaman curvas de rarefacción. Rarefacción. Me disculpan en la letra. Rarefacción. Lo que indica esta curva, ¿cierto? Es que modela cuál es el esfuerzo de muestreo. Generalmente en el eje X significa ese esfuerzo de muestreo, cuántas muestras tenés, cuántas extracciones de ADN tenés, ¿no? Si es que pues obviamente estamos hablando de ómicas. Entonces, ¿cuántas muestras tienes? Eso es lo que significa, ¿no? Y en el eje Y generalmente entonces se coloca las unidades discretas, o sea, el número de especies o el número de taxas, etcétera, que se empezaron a detectar, o número de secuencias que se empezaron a detectar por cada muestra. Eso lo modela y empieza a construir la curva. Entonces, podemos tener
digamos, dos tipos de comportamiento. El primero es cuando en cada muestra, esto en este caso representada por una línea, ¿no? Empiezas a muestrar, a muestrar, a muestrar, a muestrar y llegas a un punto en donde terminaste el muestreo y vas a seguir encontrando especies o secuencias o taxas que estés evaluando. O sea, vas a seguir encontrando diversidad. Aquí no te lo coloca tanto en términos de abundancia, sino te lo coloca en términos de riqueza. Esa es la primera. La segunda es cuando se está muestreando y llega un momento en que se satura el muestreo y por más que muestrees, ya no vas a encontrar más de lo que está en el eje Y. En este caso serían también unidades discretas. Esto se llama llegar a algo que se llama la asíntota. Se saturó. Asíntota. Y lo que quiere decir es cuando se satura y llega llano, es que vea, yo ya muestré esto, pero así yo muestré más según este modelo, ya llegué a la máxima detección de diversidad que se podía. Y en el caso contrario, no llegar, que siempre esté creciendo, quiere decir, vea, yo muestré esto, pero resulta que pues, me falta muestrar. Necesito más para conocer realmente toda la diversidad que me pueden dar ese tipo de muestras. Esto se trabaja mediante índices de alfadiversidad, principalmente, y me representa lo que ya les acabo de decir, el esfuerzo de muestreo. Así, entonces, le puede jugar una mala pasada porque usted puede calcular una calculadorcita de tamaño muestral y puede tener todas sus muestras y llegar a no detectar toda la diversidad, sino que tiene que seguir muestrando. De todas formas, pues uno hace lo que puede con su plata y su tiempo. Entonces, este tipo de análisis sirve para eso. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta en la estimación del tamaño muestral? Pues varias cosas, no solamente la parte estadística, sino también el costo del experimento o del muestreo. Casi todo en ecología hoy en día se secuencia, también casi todo en microbiología. Los costos hoy son más económicos, pero tampoco pues en un país un poquito en crisis económica, en donde no hay mucha plata para la ciencia o para este tipo de servicios, a veces nos parece todavía muy costoso. Entonces hay que tener entonces cuidado con eso. Lo mismo con el costo del personal. Por ejemplo, el personal que estés manejando, que te esté ayudando, eso tiene también un costo. Y el tiempo y el trabajo de los investigadores. ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar? Lo cual también pues obviamente se costea. Y la idea es pues no pasarse y ya sobrepasar esos límites de costos y tiempos en cuestión de la gente que está ejecutando los experimentos y los muestreos. Generalmente también se tiene que establecer que una cosa es que usted tome una muestra a las 6 de la mañana y dentro de ese mismo experimento esté terminando a las 10 o 12 de la noche. Pasó demasiado tiempo. Ese tiempo tal vez indique algo que se llama factor de confusión y te esté cambiando las condiciones de las muestras. Ya no las vas a poder comparar igual. El tiempo que pasó influyó en el comportamiento de la vida microbiana. Ustedes saben que sí, ustedes dejan una muestra mucho tiempo ahí mientras va procesando todas las otras y está por ahí 10 horas camellando, pues eso va a cambiar. Entonces lo ideal es recopilar, ojalá casi todos los datos al mismo tiempo para que puedan ser objetos de comparación. Y tampoco tiene sentido, pues, desarrollar un diseño muestral o experimental, pues, no realista. Uno intenta que se parezca más a lo que es la realidad. Y para eso hay que tener contexto, no solamente la parte estadística. Hoy en día, por lo menos no tanto en muestreos, pero sí en experimentos, se puede aplicar algo que se conoce como la regla del 10. Parece ser un valor suficiente para replicar las unidades experimentales por tratamiento. Hay modelos de eso. Y te dice que puedes tener una buena potencia estadística, esto lo cual te podrá permitir establecer diferencias que realmente ya existen. Entonces, se hace por modelación y dice que con 10 parece que más que suficiente. No en el N total, sino en el N por cada uno de los tratamientos que uno quiera entonces modificar. Bueno, esto es entonces un cálculo de potencia estadística. Recuerden que es un valor de probabilidad. Los valores de probabilidad van de entre 0 a 1, ¿no? O muchas veces de 0 a 100. Eso depende
qué test estén desarrollando o qué libro estén mirando. Entonces nos muestra cómo la potencia estadística o poder que está en el eje X va aumentando de acuerdo entonces al tamaño de la muestra requerida, que está en el eje Y. Miren entonces esta relación, va aumentando, aumentando. Llega un punto, de hecho, a nivel teórico, y con los cuales uno casi siempre calcula los tamaños muestrales, es el poder del 80% o del 0.8. Dicen que este es un poder como de referencia, que ahí estaría como, digamos, adecuado. El problema, recuerden, es si mi poder estadístico está muy bajito, voy a entrar en error tipo 2 o falsos negativos, o si ya es demasiado alto, lo puede entender con mayor probabilidad a error tipo 1. Entonces, mensaje, siempre tener cuidado con la estimación de los tamaños muestrales y siempre tener en cuenta algo que se llama poder estadístico, lo cual, pues sí, muy útil en ecología, pero también muy útil para cualquier otro tipo de ensayo, experimento o muestreo dentro de la microbiología. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, qué pena. De la Dime. diapositiva anterior no entendí lo de la regla del 10. Ok. Ve, hay en libros de estadística y autores que hablan acerca de tener 10 replicaciones por tratamiento. Entonces, yo quiero comparar el efecto de un antimicrobiano sobre poblaciones microbianas, de la piel o del intestino, donde uno quiera, que reciban el antimicrobiano y que no lo reciban. Entonces yo monto un experimento para probar esa hipótesis, ¿cierto? O sea, yo especulo, yo hago una predicción de que el antimicrobiano va a tener un efecto sobre ellas en cuestión de diversidad, por ejemplo. Va a disminuir su diversidad. Tomo una postura. Entonces, a vos, ¿cierto? La pregunta es que sigue, listo, yo ya definí mi unidad experimental y cuántas veces yo debería replicarlas. ¿Cuál va a ser entonces el tamaño muestral que voy a tener? Entonces, lo que dice la regla del 10 es que usted teniendo 10 acá y 10 acá, para compararlos, puede ser suficiente en términos de poder estadístico. Habrá que también evaluarlo, pero esa es como la reglita del 10, o sea, 10 para esta y 10 para esta. De todas formas, recuerden que hay algo que se llama teoría del límite central, que es que muestras mayor a 30 datos se van a empezar a ajustar más a algo que se llama normalidad. Entonces muchos estadísticos aplican esta, no, métale más, métale 15, métale 20. ¿Por qué? Porque por la teoría del límite central, entonces los supuestos del análisis de varianza te pueden llegar a cumplir. Aquí puede ser que sí, pero realmente uno debe entrar a juzgar lo que les decía, costo de experimento, tiempo de trabajo. Entonces, si yo las puedo montar fácilmente, pues móntelas, pero si no, ¿qué? Con 10 parece ser un número adecuado, para que parezca que se cumplen ese tipo de supuestos estadísticos de lo que les estaba hablando. No sé si quedó claro, Natalia. Sí, profe, muchas gracias. Un gusto. Bueno, ya casi terminamos, son 7 puntos, estos son corticos. Hay otro que es la aleatorización. En experimentos y muestreos, especialmente en muestreos, entonces probabilísticos, y en experimentos siempre se debe aleatorizar. Recuerden que la aleatorización es la probabilidad de que todas las unidades experimentales reciban el mismo tratamiento y que el error aleatorio tenga entonces la misma probabilidad de que los afecte. En este caso, miremos entonces las dos figuras. Resulta que en una figura hay unas unidades experimentales marcadas con un tratamiento en gris y otras unidades, que son estos cuadritos con las bolitas, ¿no?, que están en negro. Este, suponga que es el control y este es entonces el tratamiento control, pues, y este es el que usted aplicó algo, el que manipuló. Entonces,
se ubicaron sobre un mesón. En este caso, en este mesón en el laboratorio, en una parte de ese mesón estaba más calientica la temperatura, porque aquí estaban los refrigeradores dando calorcito, estaban las estufas, o estaban las incubadoras, en fin. Y en esta parte, más hacia la derecha, hacía más frío. Porque el aire acondicionado, los aires estaban entonces dándole con toda esta parte del mesón. Eso pasa en un laboratorio. Entonces resulta que en esas unidades también estaban evaluando crecimiento microbiano, ¿cierto? Colocaron entonces el honguito acá, debió ser redonda, yo sé, pero estaban cuadradas. Y empezó a crecer el hongo en forma radial. Y se separaron de esta manera, que es lo que a veces uno hace. Entonces, resulta que para medir el halo pues, de crecimiento, o el radio, el área, lo que ustedes quieran, yo después voy a comparar los dos grupos para ver cuál tuvo mayor efecto, ¿cierto? El control o el tratado. Pero resulta que cuando usted obtiene las diferencias, usted no puede decir por qué se dio. ¿Será que fue por el tratamiento per se o por la ubicación que estaba en la mesa? Y recuerden que la temperatura tiene una influencia sobre el fitness. Entonces, no logras identificarlo, no logras resolverlo. Al final tenés que decir, no, yo no sé por qué se dio eso, si fue por el tratamiento per se o por la temperatura en la que estaba. Por esta razón hay que aplicar funciones de aleatorización y todos los experimentos se llaman así, aleatorizados, ¿cierto? Si recuerdan, y aleatorizar dentro de un espacio experimental. Así, el error aleatorio en este caso está igualmente, entre comillas, por probabilidades, repartido entre todas las unidades. Y si obtienes diferencias, podrás decir con más lógica que fue tu tratamiento y no una variable confusora, que así se llama, te confunde, no te permite asignar causalidad. Y eso entonces es lo que pasa con las variables de confusión, que en otras materias a ustedes las van a llamar como sesgos. Identifiquen los sesgos, o sea, que usted lo puede enredar de cierta manera para que usted no encuentre esa relación causal que la estadística lo va a ayudar entonces a ubicar. Entonces eso es lo importante de aleatorizar y lo importante entonces de controlar los factores de confusión. Hay que decirles que la aleatorización puede ocurrir en dos momentos en un experimento. Recuerden la definición, entonces es que todas las unidades experimentales tengan la misma probabilidad de ser tratadas. Entonces, en teoría, que a veces uno lo hace de perezoso, es coger las unidades, aplicar una función de aleatorización y entonces seleccionarlas de acuerdo a esa función y aplicar los tratamientos. Eso a veces uno no lo hace, pero debería ser así. Pero después, para evitar factores de confusión, hay que volver a aleatorizar cuando uno ya las está ubicando, donde va a estar el ensayo, en el mesón, en la incubadora, esto en el agitador orbital, etc. Ahí hay que colocarlas con aleatorización, porque es supremamente importante, ya que el error aleatorio, el error que viene del azar, se puede ver entonces con igual probabilidad de ser distribuido dentro de las unidades experimentales. Entonces termina teniendo lógica montarlos de esa manera. Otro concepto clave en ecología, como ya lo vieron en los muestreos de conglomerados, etcétera, son los factores de bloqueo, y lo cual también hace que hayan experimentos que se llamen así, en bloques completamente aleatorizados. Es una forma de arreglar unidades experimentales en algo que conocemos como grupos homogéneos, o sea, es formar grupos y ahí colocar las unidades, o en un muestreo formar grupos y ahí seleccionar las unidades muestreales. Los tratamientos se deben asignar a las unidades aleatoriamente dentro de cada grupo que yo formo. Y esos grupos pueden ser divididos o categorizados más bien como grupos o bloques de tiempo, o bloques que yo los llamaría espaciotemporales. Esto, o más bien físicos, espaciales, perdón. Entonces, de tiempo y espaciales, o físicos también lo puede llamar. De tiempo es que el tiempo sea un grupo. Yo tomo de este experimento una medida en este tiempo. De ese mismo experimento, tomo la medida en el tiempo 2, y en el tiempo 3, y en el tiempo 4. O sea, cada tiempito va a ser entonces un bloque.
pero de esas mismas unidades experimentales, las cuales también hayan sido perturbadas. O sea, ¿cómo así? Que usted está extrayendo una muestra cada vez que va a medir. O sea, que tiene unidades muestrales. Y el otro son entonces los bloques espaciales o los bloques físicos. Es que yo pienso que va a haber una diferencia entre incubadoras donde yo puse mi experimento. Entonces yo voy a bloquear por incubadora. Tengo dos incubadoras, formo esos dos grupos y se colocan los mismos tratamientos aleatorizado en un bloque y aleatorizado en el otro. ¿Listo? Uno no bloquea caprichosamente. Uno forma esos grupos porque yo pienso que hay un factor que puede afectar las unidades experimentales. Y esa información solamente la puede dar el experimentador, o sea, el que está experimentando. Yo sé que eso puede pasar, entonces yo mejor bloqueo. Lo mismo en un muestreo, donde esto está formando grupitos, es una especie de bloques. Hay que decir entonces que, como les mencionaba, no se hace caprichosamente porque tiene sacrificios estadísticos. Los bloques, generalmente, no sé si se acuerdan de esta estadística, un bloque es como adicionar otro factor al modelo. Si adicionas otro factor al modelo, aumentas algo que se llama grados de libertad, que son los números de parámetros en que se mueven ese modelo. ¿Se acuerdan que era n-1? Entonces, si yo tengo 4 tratamientos, los grados de libertad van a ser 3. Pero si usted le suma un bloque o 2 bloques, usted le está aumentando grados de libertad. Cuando se aumenta grados de libertad al modelo, lastimosamente aumenta puede aumentar el error tipo 1. Entonces hay que tener cuidado al bloquear. Estás parametrizando más, tienes más n de hecho en ese modelo, y resulta que puedes entrar con mayor facilidad a falsos positivos, a detectar diferencias donde realmente no existen, porque quisiste bloquear, hacer esos grupos. Pero algo bueno que tienen los bloques, no solamente, pues esto es malo, hay que saberlo conllevar y leerlo muy bien en los análisis, es que disminuye el error experimental. Lo divide. Entonces vas a tener menos error experimental, pero puedes entonces agregarle algo de grados de libertad a tu análisis y eso te puede llevar con cierta probabilidad a tener error tipo 1. Entonces hay que tener mucho cuidado con los bloques, ¿cierto? No bloquear caprichosamente, bloquear porque usted necesita bloquear. Y solamente el investigador va a saber eso. Miren entonces acá un experimento que está bloqueado. Miren cada una de estas bolitas de diferentes colores indica una unidad experimental y el color, los diferentes tratamientos. Acá tengo 3 tratamientos, 3 distintos colores, ¿cierto? Una más clarita, otra medio, otra más azulita. Y en este caso, miren el bloque, se formaron grupos y se tomaron solamente de a una unidad experimental de cada uno de los tratamientos. Miren que dentro de cada bloque que se formó, ¿cierto? Hay como están desordenados, no siempre llevan el mismo orden, es porque dentro de cada bloque se aleatoriza, se debe aleatorizar. Esto de acá es lo que podríamos llamar un diseño experimental completamente aleatorizado. Se aleatoriza dentro de un espacio experimental todos los 3 tratamientos que van a estar replicados. Y este de acá, donde se aleatoriza dentro del bloque, se llama diseño en bloques completamente aleatorizado. Y se debe aleatorizar, y ya les expliqué por qué, sino que en este caso asumimos que hay un bloque. Y ya por último, les quería hablar de la replicación. Ya vimos entonces un cálculo de tamaño muestral, eso es como un n total que hay que tener en cuenta. Pero las réplicas es prácticamente, o replicación, es la asignación del mismo tratamiento a unidades experimentales. O sea, yo tengo uno y lo asigno varias veces, entonces lo estoy replicando. Cuando yo lo replico, analizo repetitividad. ¿Cierto? Y cuando yo lo vuelvo a hacer en otro momento, hago algo que se llama reproducibilidad, ¿cierto? Lo estoy evaluando en otro momento del tiempo, pero era el mismo experimento. Literalmente no es el mismo porque pueden cambiar muchas cosas del medio ambiente. Usted pipetea ese día distinto, el medio no le quedó igual preparado que el día anterior, etc. Entonces, tienen muchas cosas de error sistemático aleatorio en juego. Por eso es que es importante ir midiendo reproducibilidad. Bueno, entonces,
hay que hacer réplicas. ¿Cuántas réplicas? Pues puede uno seguir la regla del 10 o puede basarse en tamaños muestrales. Y esa estimación, muchachos, me acerca mucho más a lo que es el error experimental. Y evaluar repetitividad y reproducibilidad. Eso es muy importante. Entonces hay que tener un número adecuado, especialmente para la estimación del error. Esa de cuántas réplicas, ya les había dicho, puede ser de las preguntas más comunes que hay. Y yo creo, pues, que no hay respuesta correcta, así suene un poquito mediocre la cosa. ¿Qué es lo que uno debería hacer? Pero a veces uno no tiene ni plata ni tiempo para hacerlo. Se llaman preensayos o pruebas concepto. O sea, usted monta el experimento que quiere, lo monta antes de montar el grande, ¿cierto? Con todo, con poquitas unidades, listo, se da cuenta de que embarradas puede cometer, lo monta más pequeño antes y que no implique mucho ni costo ni tiempo. Eso se llama prueba concepto o preensayos también se le pueden denominar. Usted con los preensayos, si tiene las réplicas adecuadas, usted puede hacer unos análisis estadísticos que le digan más acerca ya del experimento grande que va a montar. Primero, te va a decir, listo, la variación. ¿Qué tanta variación hay entre tus datos? Necesitarás más N para detectar esa variación. Tal vez sí, entonces usted ya sabe que en el experimento que sigue, pues monta más réplicas. ¿Listo? Y algo que se llama el tamaño del efecto. O sea, ¿qué tanta diferencia quieres detectar entre los grupos que estás manipulando? El tamaño del efecto, si bien no recuerdan, si yo tengo dos comportamientos muestrales, un control y un tratamiento que se distribuyen de esta manera, la distancia entre las medias muestrales se llama tamaño de efecto. Entonces, eso te permite después detectar diferencias, ¿sí o qué? Entre más grande sea el tamaño del efecto, con mayor probabilidad vas a detectar diferencias. Entre más pequeño, pues va a ser mucho más complicado o no las va a ver, ¿cierto? Porque se están acercando, se van a tener un comportamiento poblacional. Eso me permite, entonces, con las pruebas concepto, estudios piloto, preensayos, calcular esos dos parámetros estadísticos y tomar decisiones ya sobre cuántas réplicas debe entonces el ensayo más grande. Esa para mí sería la respuesta. Muchas veces usted no puede, entonces usted va a riesgo. O sea, va a decir, bueno, yo voy a montar estas y ojalá estas sirvan. Pero es probable que en la analítica usted se dé cuenta si sí o si no sirve. Ya entonces, esto es para mostrarles que uno puede tener repeticiones, replicaciones, ya se las había entonces explicado en la diapositiva anterior, y que uno puede tener diferentes números de réplicas entre tratamientos. Si están distintas porque usted lo quiso así, o porque se le dañaron las unidades experimentales en el muestreo o en el experimento, se llama experimento desbalanceado. Pero cuando tienen igual número de réplicas, todos los grupitos que usted formó de las manipulaciones, de esos tratamientos, eso se llama experimento balanceado. Y va a tener también una consecuencia en la analítica de datos posterior, especialmente en las pruebas de hipótesis, porque uno no utiliza la misma ANOVA para experimentos balanceados o desbalanceados. En mi experiencia, a ver, existen diferentes tipos de ANOVA, yo no sé si ustedes vieron eso en sus clases. Entonces hablo de ANOVA tipo 2 y tipo 3, bueno, nos va a enredar, pero entonces uno los puede ejecutar de acuerdo al balance o desbalance. Si es mucho el desbalance, es mejor aplicar ANOVA tipo 3. Si no es mucho, se puede aplicar ANOVA tipo 2 y no va a notar tanto como las diferencias entre los resultados. Muchachos, y ya por último, es hablar acerca de la replicación la diferencia entre réplicas biológicas y réplicas técnicas o también llamadas pseudoreplicaciones. Bueno, la réplica biológica, voy a entrar a mirar acá primero, en la de los ratoncitos. Miren que yo tengo acá un tratamiento y lo aplico en los ratones, ¿no? El ratón como tal sería la réplica biológica, ¿ok? Es donde la estoy entonces manipulando, aplicando el tratamiento, los puedo aleatorizar, estos son independientes uno tras otro, etc. La réplica técnica entonces es sacar la muestra y medirla varias veces.
A eso se le llama pseudoreplicación. Una réplica técnica, ¿listo? Una sola puede indicar la variación de la unidad o la réplica biológica. Pero ya cuando la mido 2 veces, yo tomaré la decisión si las tomo como réplicas verdaderas o las promedio. Yo puedo promediar estas dos y ya tener el valor de la réplica biológica. Es que estoy midiendo anticuerpos, o estoy midiendo otro tipo de analito, lo que sea. Entonces, muchas veces la repetimos. ¿Cuál es el pecado? La puede repetir 3, 4 veces, lo que sea. No saber cómo tratarlas. Y especialmente en ecología puede existir ese gran pecado. Cuando yo saco y quiero determinar la composición microbiana, ¿cierto? Saqué el ratoncito, extrae diferentes muestras de sangre o materia fecal y quiero saber entonces cómo se está comportando el microbioma, porque era un experimento que monté con ratones knockouts y otros entonces que estaban wild type y quiero entonces saber cómo se afectó el microbioma con tal condición, etcétera. Yo puedo sacar el DNA, pero a veces lo que hago o lo que hacen muchos es que usted coge 3 muestras de DNA o 2 muestras, las procesa por aparte y las toma como si fueran réplicas biológicas, o sea, como si usted estuviera replicando el ratoncito 2 veces. Cuando mentiras que esto eran pseudo réplicas o réplicas técnicas y usted las puede o juntar o promediar sus resultados. Eso lleva entonces, pues prácticamente es lo mismo que la parte ya izquierda de la diapositiva. Miren acá, las réplicas biológicas casi no se ven, disculpen. Aquí está la variación biológica, se toma una réplica técnica por cada réplica biológica y se tiene un resultado por réplica biológica que es la variable respuesta, ¿sí? Okay, de esta réplica. Y miren el caso contrario, aquí se toma una réplica biológica, se sacan 2 técnicas y obtienes 2 resultados. Pero esos 2 resultados, ojo pues, hay que saberlos cómo tratar. No es pecado tener pseudoreplicaciones. De hecho, microbiología está llena de pseudoréplicas o réplicas técnicas. El pecado es en la analítica no saber qué hago con ellas. Esto no se pueden tomar como réplicas biológicas. Tienes que tomarlas como réplicas técnicas como tal. Otro ejemplo, miren acá. Un paciente, una muestra de sangre. 1, 2, 3 muestras de sangre. Esta es la réplica biológica, el paciente, y tomaste 3 muestras de sangre, estás hablando de 3 réplicas técnicas. Esto es muy diferente, y aquí es el pecado, en esto. Un paciente, una muestra, un paciente, una muestra, un paciente, una muestra. Si tú quieres inferir acerca de si hay diferencia entre esas muestras entre pacientes, tu unidad biológica es esta, ¿cierto? Tu réplica biológica. Pero aquí, ¿qué vas a decir? ¿Qué está variando dentro del paciente dentro de cada muestra? Tal vez te ayude a mirar repetitividad en ensayos clínicos, pero no te va a poder ayudar realmente a comparar entre otros, a no ser que se tome como una sola unidad dentro de este. Cuando pasa esto, en la analítica de datos, muchachos, supongan este caso, usted tiene los 3 pacientes y de cada uno usted toma una muestra para hacer análisis, ¿no? Microbiológico, de analíticos, lo que usted quiera, hematológico. Y resulta que aquí tenía un N de 3. Todo bien hasta acá. Pero hace de cuenta que usted llega y saca 3 réplicas técnicas de cada uno. Entonces acá tiene más sangre, por acá todo sangre. Ya entonces no tienes 3, tienes 9. Esto de una que aumenta el N, ¿sí ven? Y muchos lo que hacen cuando se ponen de chistosos y las 9 las toman como réplicas biológicas, automáticamente empiezan o entran dentro de la probabilidad del error tipo 1. Y ese error tipo 1 te lleva entonces a tener falsos positivos, a encontrar diferencias donde no las hay dentro de los pacientes, y eso es muy grave. Entonces, uno ve las tesis, hasta de maestría y doctorado, lleno de eso. Entonces, empiezan, venga,
aquí una barrita, tengo mi control y tengo mi tratamiento. Aquí está la variable respuesta, aquí está la variable independiente. Y resulta que esto estaba muy parecido, control tratamiento, igualito. Y reportan un P menor a 0.001, un P muy pequeño en la ANOVA, en el análisis de varianza. Pero usted ve que esto se parece mucho, y esto era porque estaba lleno de pseudo réplicas y tenía muchísimas. Y las tomó como réplicas verdaderas, o sea, no está detectando la variación real entre réplicas biológicas. Y esto te lleva de una a que te pase eso, a que encuentres diferencias donde realmente no existen. Y eso es el error tipo 1 que les estaba explicando. Eso en ensayos clínicos. Se puede dar, pero hay que tener mucho cuidado porque la estadística en ensayos clínicos es mucho más estricta y pues, porque estás jugando con vidas de personas, entonces, es más enredado. Dentro del estudio de microbiomas, y con eso termino, pueden tener entonces diferentes, digamos, tipos de perfilamiento en el estudio de la ecología. Pero miren que en todos, si estoy hablando de la figura de la izquierda, se necesitan diseños, cálculo de poder estadístico y detección, entonces, determinación de la colección de las variables independientes. Ya sea para perfilar la comunidad en alto nivel o hacer un perfil funcional de la comunidad microbiana o tener el perfil real, listo, o sea, el perfil real de la función de todo ese microbioma. Entonces, claro, cuando yo estoy hablando de este alto nivel y perfilamiento de la comunidad, estoy hablando de taxonomía, y es entonces secuenciar un solo gen de toda una muestra ambiental, uno solo, de toda. O sea, yo tengo un pedacito entonces de materia fecal, extraigo DNA, hago una PCR y después secuencio todo el 16S, o secuencio el 18S, o secuencio los ITS, que saben que hay varios. Entonces, a eso lo llamamos amplicon sequencing. Y principalmente se hace para estudios taxonómicos. Para determinar riquezas y abundancias diferenciales entre diferentes muestras, pero obviamente necesito un diseño, ¿sí o qué? Puedo entonces hacer metagenómica, claro, pero ya sería todo el perfil que puede ser funcional. Entonces, no solamente tengo taxas en este perfil, sino que tengo todos los genes, incluyendo los que son más entonces para taxonomía y otros que no. Esos genes, vos no sabes si se están expresando, simplemente están ahí, los identificas y dices, vea, probablemente en esta comunidad hay estos genes que puedan servir para eso, pero hasta ahí te llega el asunto. Eso se llama metagenómica. Y se hace por técnicas de escopeta o también llamadas shotgun, con diferentes tipos de tecnología. Y por último, ya si tienes un perfil real de toda la parte de la comunidad microbiana, se llama metatranscriptoma. Ya extraes ARN, se lo tienes que volver cDNA, secuenciar, pero ahí ya puedes ver qué genes se están expresando. Todo esto son esenciales hoy en día en el estudio de la ecología, obviamente con aplicaciones en medicina. Vas a necesitar estadística, no hay salvación. Y a eso era lo que yo me refería, ¿cierto? Entonces, tienes pacientes, unidades, en este caso muestrales o experimentales también, tienes casos, tienes controles, y vos podés entonces, para aplicarle ómicas, sacar una muestra de cada paciente. ¿Listo? Ahí entonces estarías hablando de una réplica técnica o réplica biológica. Pero puede existir el caso de que saques varias réplicas técnicas, por paciente. Y aquí es donde hay que saber qué hacer. Y la ecología microbiana está llena de este error, a mi parecer. O los papers que uno revisa, etcétera. Porque aquí es donde lo tratan como muestra independiente y analizan la variación del microbioma, o pues ya sea amplicon sequencing, metagenómica o metatranscriptómica, y sobre ellas concluyen, cuando realmente habría que sacar como un microbioma, metatranscriptoma base, promediado, etcétera, o junta los datos de
la réplica biológica, que en este caso es el paciente, para que después puedas compararlos entre ellos y tomar mejores decisiones. Eso era por hoy. Yo esto ya me lo salto, que eran 3 diapositivas, que creo que no es necesario. Ya se las borro y les monto la clase. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Profe, creo que por ahora no. Listo, no hay ningún problema. Saben que a la orden cualquier cosa que necesiten. Voy entonces a parar la grabación. Y ya se ven con el profe Julián el jueves. Recuerden, mañana miércoles habría revisión del grupo 2 de interacciones para que por favor pues estén pilosos. Ahorita les coloco un anuncio en Classroom. Y ya el martes esperemos a ver qué pasa. Ya voy perdiendo la fe cada vez más. A ver si podemos hacer el primer parcial, pero ya está todo listo. Entonces solamente ya esperar que lo podamos realizar. Y el martes, el próximo, entonces el grupo 1 tendrá la práctica de grupos funcionales. Listo, profe, Bueno, muchas gracias. nuestro peso. Muchas Está muy bien. gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, que estén bien.